Bueno, que abramos nuestras Biblias a Efesios, el libro de Efesios. Hemos estado pasando lentamente a través de la carta de Pablo, los Efesios, a través de un año, si pueden creerlo. Empezamos en este tiempo el año pasado y ya hemos casi llegado al fin. Una vez más a estas últimas palabras concerniente a toda la armadura de Dios, de que hemos estado acampados a través de estas últimas semanas y cómo hemos estado hecho antes. Vamos a hacer igual esta noche. Vamos a leer Efesios 6, 10 a 20 y luego enfocarnos en la armadura en particular, la pieza en particular que vamos a ver esta noche más bien. Así que escuchamos a la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las sencillas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y vamos a estar viendo esta noche a la segunda mitad del versículo 17, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El año fue 1776 y había una batalla alrededor de Boston. Las fuerzas de ambos lados estaban ahí de la guerra revolucionaria y no había cambio. Washington se dio cuenta de que algo tenía que suceder, algo peligroso tenía que suceder para poder cambiar el empate que había estado pasado ahí. Así que él decidió atacar Dorchester Heights. Era un lugar alto para darles perspectiva sobre la ciudad y permitiéndoles a disparar sus cañones y todo lo demás a las fuerzas de los británicos. Bueno, esa noche, mientras ejecutaron el plan, los británicos, el general Francis Smith, estaba en cargo y recibió información que eso estaba a punto de suceder, estaba en proceso de suceder, de hecho. Y sin embargo, él decidió no hacer nada sobre esta información, esa inteligencia. Se quedó sentado, no lo comunicó a sus supervisores, no envió fuerzas para detener a sus enemigos, simplemente decidió no hacer nada. Así que conquistaron los de Dorchester Heights y en poco tiempo los de Inglaterra estaban huyendo en retiro, todo porque el general subestimó el peligro. Yo no soy uno para escoger a los británicos como los buenos en este ejemplo, ¿no? Pero ese ejemplo nos ayuda porque Pablo estaba hablando de eso, que no subestimemos al peligro. Hay un ser que está en contra a Dios, y el pueblo de Dios, Satanás, está ahí. Y sus artimañas son muchos. Los deseos del diablo son reales, son verdaderos. Y nosotros, el pueblo de Dios, si vamos a estar firmes de pie, si vamos a resistir, si vamos a defender, entonces debemos estar listos, preparados, alertas, y tenemos que usar los recursos que el Señor nos ha dado. Y esta noche estamos viendo el sexto de estos recursos, ¿no? La espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Vamos a atacar esto en una forma un poco diferente esta noche. Vamos a estar viendo 4 cosas diferentes que podremos sacar de nuestro pasaje, esta frase pequeña, y empecemos con esto. Empecemos con el plan más antiguo de Satanás, el táctico más antiguo de Satanás. Hay una conexión entre esta pieza particular de armadura y el táctico más antiguo de Satanás. Bueno, tenemos que volver al principio para descubrirlo. Lo encontramos en las primeras páginas de las Escrituras. Mientras Adán y Eva están ahí en el jardín disfrutando del paraíso que Dios les había dado, ahí viene el serpiente, Satanás. ¿Y qué es? Bueno, empieza una conversación con Eva. Y empieza aquella conversación con una pregunta. ¿Ha dicho Dios? ¿Ha dicho Dios? ¿Ha dicho Dios? Y claro, con esta pregunta él estaba sembrando duda en cuanto a la verdad, la confiabilidad de lo que Dios había revelado a Adán y Eva. Y ahí en el jardín de Edén empezó una campaña que sigue más bien hasta el día de hoy para intentar tumbar o quitar la autoridad de la palabra de Dios. Y algunos de nosotros probablemente podríamos llevar testimonio a nuestra propia experiencia. Algunos de nosotros hemos luchado con la pregunta, ¿es verdad la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Puedo depender en ella? Y este desafío, esta pregunta nos viene a nosotros en diferentes formas, ¿no? Dependiendo en quién somos y cómo somos más susceptibles nosotros. Algunos de nosotros somos o solemos ser filósofos novatos, y he hablado con, por lo menos, alguno de ustedes, a uno de ustedes en cierta edad, quien abrazó una filosofía incrédula que le ayuda a él a mantener lejos de sí mismo la verdad de Dios. Filosofía en sí mismo no es algo malo, de hecho es una bendición. Los padres de la iglesia primitiva lo llamaba una ayuda a la teología, la filosofía. Y sin embargo, si usted empieza con una presuposición incrédula, va a terminar con conclusiones iguales. Así que de una forma parecida para algunos de ustedes es la ciencia. Bueno, la ciencia es una gran bendición de Dios, ¿no? Y sin embargo, si usted empieza con incredulidad, sale con incredulidad. Si empiezas con malas fundaciones, vas a acabar con malos resultados también. Y hay ellos quienes usan la ciencia para intentar negar lo que dice la palabra de Dios. Y para otros, superstición, falsa religión. La pregunta común que todos tienen en común estas cosas es: ¿quién es la última autoridad? ¿Quién es la autoridad final? ¿A quién vas a escuchar? Y muchos de nosotros somos desviados, muchos de nosotros llegamos al punto de cuestionar si la palabra de Dios es verdad. Esta es la táctica más antigua de Satanás. De hecho, ¿ha dicho Dios la verdad? Algunos de nosotros luchamos esa lucha de una forma, a un nivel más práctico. Hay un pecado por delante de nosotros y amamos el pecado de eso y queremos convencernos que las Escrituras no digan lo que claramente dicen las Escrituras sobre tal cosa. Hacemos gimnasia mental para intentar esquivar lo que dice claramente la palabra sobre cierto tema, y así que, sin importar la idea o la actitud, el fin es siempre lo mismo: intentar tenernos colocar nuestra autoridad final y confianza final en otra parte que no sea la palabra de Dios. Si podría yo hablar a los jóvenes aquí esta noche, este es un área en particular especial de desafío para algunos de ustedes, un gran trampa, red para ustedes quienes son jóvenes en sus días de jóvenes o universitarios. Es importante que ustedes hagan esa pregunta: ¿qué será mi autoridad, la autoridad que
que voy a escuchar, sin importar lo que sucede. ¿A qué autoridad voy a escuchar? Y confiar con mi vida y mi futuro. Ha dicho Dios, y sabemos que Satanás sigue obrando así. Yo pienso en la parábola del sembrador en el Nuevo Testamento. Jesús habla de cómo es distribuida la palabra de Dios, leída, predicada por todos lados, y esa palabra encuentra todo tipo diferente de tierra, encuentra la tierra en que bajan los aves y comen rápidamente la semilla. Y dice Jesús, ese Satanás viene y roba, quita la semilla para quitar la palabra antes de que tenga oportunidad de encontrar terreno fértil en que podría crecer, para desviarnos, alejarnos de la palabra de Dios. Ok, entonces su propósito es quitar la autoridad, es quitar la verdad, hacer que dudes la verdad de Dios. Su propósito es para ustedes, aun como cristianos, que tengan un poco de duda en cuanto a la palabra de Dios, para que usted se quede con su espada guardada, para que usted no saque de su bolsillo la palabra de Dios, para que usted no usa la palabra, la tenga a algún lado en su casa, pero no sabe dónde tener la Biblia, mantener guardado su espada. Y la cultura, claro, ayuda en eso, porque la cultura va a estar respaldando la estrategia de Satanás. A lo mejor alguien diga, bueno, esa espada antes funcionaba, pero ya es oxidado, ya no funciona, es anticuado, se contradice a sí mismo, es difícil de entender de todos modos. Y entonces esperar a gente que crean a aquel libro, esta cosa. Y el propósito para ambos es lo mismo, que usted tenga guardado la espada. ¿Por qué? Porque la espada sí corta, y porque la espada sí es filosa, y porque sí la espada hace trabajo, sí nos corta. Y si somos cristianos, hemos tenido su experiencia. La palabra de Dios se mete corta hasta nuestro corazón y nos reduce a un montón de nada, en humildad, mientras nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y vemos a nuestra necesidad que tenemos de tener un Salvador. Es por eso que el mundo del diablo quiere esto, que no usemos la espada. Es un plan genial, inteligente, ¿no? Porque es sembrar dudas, ¿no? Ha dicho Dios. Es importante que nosotros, si vamos a ser cristianos saludables, a darnos cuenta de que Satanás tiene esa táctica, a verlo acercándonos desde lejos, en su propia experiencia, en el salón de clases, o puede ser en el trabajo de usted, o puede ser en leer las noticias o comentarios de la cultura y cosas sociales, y la forma que usted filtra lo que ve y escucha y lee. Es lo que Satanás está haciendo. Esa es su táctica más antigua. Eso nos ayuda a entender la segunda cosa que debemos ver también esta noche. Este es el énfasis especial de Pablo. El énfasis especial de Pablo. Ahora, ¿qué cree usted que será la respuesta de Dios a esta táctica? ¿Cómo es que nosotros respondemos a las tentaciones, que mantenemos guardado la espada? Bueno, la respuesta de Dios es decir, saca la espada. Acuérdate de qué es la espada. Acuérdate de qué es la palabra de Dios. Úsala. Y recuerde de quién es, de dónde viene. Y vean la forma enfática que Pablo presenta la espada de la palabra de Dios a nosotros. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, para hablar específicamente, él no tenía que decir todo eso para comunicar su punto, ¿no? Después de todo, es conocido este pasaje que todo lo que está hablando aquí es la armadura de Dios. Cada pieza es la armadura de Dios, así que no es necesario decir que la espada es la espada del Espíritu. Es necesario decirlo, que esta palabra de Dios, pues ya sabemos que es la armadura de Dios que vemos aquí, pero quiere enfatizar ese punto, que esta espada es
ninguna otra cosa sino la espada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que esta palabra no es otra palabra, sino la palabra del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que quiere que nosotros entendamos en nuestro corazón y comprendamos. Y claro, si usted está pensando en eso en términos del soldado romano, hemos estado hablando de él un poco en estas semanas, ¿no? Las diferentes partes de su armadura, equipaje, la espada, habría sido lo más intimidante, la pieza más intimidante. ¿Intimidante por qué? Porque no era solamente un arma para defenderse. Hasta ahora hemos estado hablando de cosas para defenderse, ¿no? El yelmo para protegerte la cabeza y la cintura para proteger, para guardar todo junto y mantener todo junto, y el coraza, para proteger tu cuerpo. Pero aquí está una pieza que no son para proteger, sino también para atacar. Es una pieza intimidante, es una pieza de ofensa. Y aquí Pablo quiere que comprendamos el gran valor de esta pieza de armadura, esa pieza de equipaje, para valorar y atesorar a la palabra de Dios como es en verdad, a verla como una espada, como la espada del Espíritu mismo, para que cuando usted salga y lo usa, hablando con personas, intentando convencer a personas de la verdad, mientras usted la usa, para que podré confiar que el Espíritu Santo esté obrando a través de ella, y que es filosa, y que corta, y que no es usted siendo listo que gana el argumento, gana el día, sino es la misma palabra de Dios que está en su corazón y que usted escoge usar y hablar sobre sus labios, que trae cambio. Así que yo no creo que podríamos decir esto, que cada tentación que viene a nosotros a dudar las Escrituras debe enviarnos nuevamente a lo que las Escrituras dicen a sí mismo. Y cada esfuerzo, cada intento que usted tenga vergüenza de la palabra de Dios, ocultarla o esconderla, debe animarle a usted sacarlo y usarla más. Y aun nosotros como cristianos podemos equivocarnos a veces. Escuchamos a cristianos que tienen buenas intenciones, teniendo una conversación con el incrédulo diciendo, bueno, yo te voy a encontrar en tierra neutral, yo no voy a usar las Escrituras en nuestra conversación. Bueno, primeramente, no hay tierra neutral. Y número 2, ¿qué puede ofrecer usted a alguien que no sea la palabra de Dios? No, entre más que somos llamados a levantarla y entre más que seamos tentados a dudar su veracidad, debemos usarla y buscar lo que dice de sí misma las Escrituras. Y podemos recordarnos de eso esta noche. Déjame darles 3-4 versículos que cuentan la historia, por lo menos parte de la historia sobre lo que es la palabra. Podemos pensar en 2 de Timoteo 3:16. Todas las Escrituras es respirada por Dios y es útil para doctrina, reprensión y corrección, instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, perfecto, equipado para cada buena obra. O 2 de Pedro 1:21, profecía nunca vino por la voluntad de Dios, del hombre, sino hombres de Dios llevados por hablaron cuando fueron conmovidos por el Espíritu Santo. O Hebreos 4:12, a lo mejor ya vino a mente a través de nuestro hablar como espadas, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más filosa de cualquier espada de 2 filos, cortando hasta la división de alma y corazón, de hueso y tétano, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Usted ha escuchado leer un versículo y había pensado, hoy me está hablando directamente a mí, me está
diciéndome, fue directamente mi corazón hablando directamente mi situación. Y usted tiene razón, sí, lo es, porque es lo que hace la palabra, es eficaz, es viva, no es como cualquier otro libro. Cuando lo levantamos y actuamos sobre el libro y pensamos y leemos y cuando nosotros levantamos la palabra está actuando sobre nosotros. Nosotros no estamos actuando sobre ella. Y es por eso que es tan gran bendición para nosotros al ver al fin de la Biblia, del libro de Apocalipsis, al irnos a esa descripción metafórica, pero una descripción verdadera, sin embargo, del Señor Jesucristo, que cuando Él llega a nosotros en su gloria, que para glorificar a Jesucristo, Él llega a nosotros con esa espada en su boca filosa, que su palabra, la palabra que nos ha dado a nosotros a predicar y de qué hablar y en qué vivir, es una palabra que penetra y corta, es activa y poderosa y está obrando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Yo estaba apenas dándome cuenta de esto. Yo creo leyendo a través del libro de Hechos hace poco cuántas veces somos dichos que apóstol Pablo y otros, pero en particular Pablo, al hablar con gente, él razonaba con ellos desde las Escrituras. Y muchos nos dicen fueron persuadidos. La palabra del Espíritu Santo les habló y trajo cambio en ellos mientras escucharon a la palabra de Dios hablando a sus vidas. Yo me pregunto si usted esta noche necesita tener que eso sucede a lo mejor la primera vez, la verdad actuando en ti y sobre ti. Y es bueno para nosotros al pensar en esto, ¿no? Pablo no está perdiendo palabras, ¿no? Él no pierde palabras. De hecho, el hecho de que lo llama la espada del Espíritu, eso nos recuerda de algo muy importante, ¿no? Nos recuerda de que la palabra y el Espíritu son un par, siempre están juntos, son una pareja, siempre los encuentra usted juntos, la palabra y el Espíritu y palabra. Si usted está hablando de cómo las Escrituras llegaron a ser inspiradas, Dios respiró la inspiración de la palabra de Dios, o que el Espíritu Santo da luz o que hace que existe la palabra, o si usted está hablando de cómo la palabra entra en nuestra vida y nosotros somos regenerados, somos cambiados, transformados por la palabra y el Espíritu tantas veces están trabajando juntos. Si usted está hablando de cuando usted se sienta a leer las Escrituras y lo lee, lo escucha predicado y le encuentra al leer la palabra o escuchar la palabra, algo más está sucediendo. El Espíritu Santo está obrando a través de su palabra para traerte cambio y convicción, para traerle a usted certeza y confianza. O si estamos hablando de los efectos de cómo la palabra viene a nosotros y la leemos y lo escuchamos y somos cambiados como resultado. No simplemente que haya luz en nuestra mente, sino nuestra voluntad es moldeada y cambiada para que deseamos hacer lo que las Escrituras nos dicen. Así que, sin importar qué parte, si es la inspiración o la regeneración o iluminación o la efectuación de aquella palabra en cada punto, palabra y espíritu van juntos uno con el otro. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y cuando olvidamos que van juntos, todo tipo de cosas raras suceden, ¿no? Si nosotros empujamos al lado la palabra y enfocamos en el Espíritu, entonces llegamos a ser como místicos. Todo se trata de, la palabra no es tan importante, quiero una palabra nueva, fresca de Dios, y somos llevados a todas partes raras, y que Dios me dijo una cosa y otra cosa, o al otro lado, olvidamos el Espíritu y llegamos a ser personas de la palabra meramente y llegamos a ser intelectuales, ¿no?
olvidamos del Espíritu Santo y solamente vamos a estudiar la palabra, solamente voy a averiguarlo, entenderlo todo yo. Todavía estoy muy agradecido por un profesor de seminario quien al revisar un ensayo que escribí yo sobre la doctrina de la Escritura, me dijo: Ian, no tienes suficiente que decir en cuanto al Espíritu Santo aquí. Yo estaba tan contento, feliz que me dijera este comentario, que no menospreciemos al otro, olvidemos a uno o reducir el valor de uno por causa del otro, sino que levantemos ambos juntos, espíritu y palabra. Y esto es el énfasis de Pablo. Cuando los tengamos juntos, cosas grandes suceden. Cuando confiamos que el Espíritu va a obrar a través de su palabra, cosas grandes suceden en nuestras vidas son cambiadas, nuestras familias son transformadas, y entonces sucede grandemente sociedades y naciones cambian. Hemos visto eso a través de tiempos de reformación y avivamiento. Palabra y Espíritu, ambos buscan, ambos confiados en ambos, y vemos Dios obrando en ambos. Y esta es la razón de Pablo por el énfasis especial aquí. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Pero luego que pensemos un poco sobre una tercera cosa, y vamos un poco a una vuelta aquí, pero sigue siendo importante. Quiero hablar sobre el ejemplo supremo de Jesús. El ejemplo supremo de Jesús. ¿Quién sabe cómo usar una espada mejor que Jesús? Podemos ir al Evangelio y encontrarlo que es así. Podemos verlo ahí, que mientras Jesús va por su día, las preguntas que él hace son cosas como, pues, ¿qué hacen las Escrituras? O, ¿cómo es que la ley de Dios se lee? Pero el mejor ejemplo, si usted quisiera acompañarme ahí en sus Biblias, es la tentación de Jesús en el desierto. Yo estoy viendo Mateo capítulo 4. También se encuentra en Lucas capítulo 4. Aquí estamos al principio del ministerio público de Jesús. Y usted sabe la historia, creo que la mayoría de ustedes. Jesús es tentado en el desierto, tentado por Satanás. Y en tres formas, tres áreas específicas, tres formas que Satanás buscó desviar lo que quiso hacer Jesús, lo que planeaba hacer Jesús, al ofrecerle algo muy deseable. Y al ver esta situación, nos damos cuenta de que todo depende en el resultado, todo está en juego aquí, de lo que sucederá aquí, porque si Jesús falla, si se entrega a la tentación, entonces Él no podría ser nuestro Salvador. Y si Él se entrega a la tentación, entonces todo es perdido con nosotros. Si usted lee la historia aquí en Mateo 4, 1 hasta 11, todo está en favor de Satanás, ¿no? Es una ventaja de estar en casa. Satanás ahí en el desierto. Jesús no ha comido en 40 días. Ha estado ayunando. Y una de las tentaciones será sobre la comida. Para la mayoría de nosotros sería el fin del cuento ahí. El provecho o ventaja de estar en su propia casa. Satanás y favor en todos lados. Satanás, tres cosas tentadoras levantados delante a Jesús: un camino a la corona, un camino a gloria sin la cruz. Tentador. Y Jesús siente todo el peso de esa tentación, sin duda. Y sin embargo, Él está firme. Él está firme. ¿Y cómo es que se mantiene firme? Él se mantiene firme al responder con escritura, ¿no? Así que tres tentaciones. Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se encuentren en pan. Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, lugar alto, avéntate para que Dios te protege. Dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
en el versículo 7. Otra vez, tercera tentación. Aquí están todos los reinos del cielo y de la tierra, y si me adoras, todos te van a adorar a ti. Y él dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Observan no solamente ideas de la Biblia, sino versículos de la Biblia. Yo he dicho esto antes, así que voy a ofrecerles nuevamente. Jesús no tenía como una forma fácil de memorizar las escrituras porque fuera el Hijo de Dios. Estaba en cada punto como nosotros, sino sin pecado. Él tuvo que memorizar las escrituras como nosotros, usted y yo, memorizamos las escrituras. Versículos bíblicos relevantes a la tentación, y todo desde el libro de Deuteronomio. No hay nada especial en cuanto a aquel libro, pero ¿cuántos versículos conoce usted del libro de Deuteronomio? Él conoció la palabra, y no porque como que tenía suerte, algo así. Bueno, tengo 3 versículos memorizados nada más y por casualidad es lo que Satanás usó. No, él conocía la palabra, lo tenía en su corazón y pudo usarla en el momento de tentación. Y como resultado, Satanás sale corriendo. Este es su ejemplo supremo, ¿no? Es un ejemplo para nosotros. Hay mucho más en este pasaje, un pasaje maravilloso, pero hay esto para nosotros esta noche. Un hombre que conocía la palabra de Dios. Así que esto nos lleva a la cuarta cosa, aplicación. ¿Qué sacamos de aquí? Espero que podremos ver de aquí que cada una de esas piezas de armadura es una gracia de Dios, es una bendición, un regalo, pero aquí está la escritura dado a nosotros como un don sin igual, un regalo en que podemos tener confianza sin límites, confianza sin límites. Puede confiar usted en la palabra de Dios, no le va a hacer daño, nunca le va a decepcionar, nunca le va a dejar abandonado, nunca va a prometer más que puede entregar, nunca va a salir mal. Ahora podemos nosotros salir mal en nuestra interpretación o comprensión de la palabra, pero la palabra nunca está equivocada. Así que como resultado usted y yo tenemos ese regalo que Dios nos ha dado, que tantos han dado para que podríamos nosotros tener. Era una historia increíble atrás de la Biblia de inglés que usted tiene aquí en sus manos esta noche. No siempre hubo una Biblia en nuestro idioma, ¿verdad? Sangre, sudor, lágrimas nos dieron a nuestra Biblia. Gente como William Tyndale, que fue tan convencido de las verdades de Dios, la palabra de Dios, que dijo, yo quiero una Biblia que aún el campesino puede leer y entender. Qué regalo precioso es esto. Hay gente en el mundo que todavía no tiene esto. Y aquí la tenemos. Así que la aplicación para nosotros es para que usted y yo lo leemos, que lo estudiemos y que meditemos en ella y que lo escuchemos y luego repetir ese proceso. Todo nuevamente recibir a nuestro corazón y encontrar nuestro gran tesoro en la vida, tener la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Yo conocí a un estudioso que, siendo niño, algunos de ustedes a lo mejor digan, algún día voy a leer. Yo conocí a alguien que llegó a ser estudioso, pero a la edad de 14 años había leído la Biblia 14 veces por completo, llegando a 14 años. Atesorar la palabra de Dios y entregarnos a ella, a darnos cuenta de que todos los días mi espada, el uso mío de la palabra de Dios, o lo estoy afinando, o
¿O lo estoy permitiendo que se oxide un poco? Todos los días, una de esas dos cosas está sucediendo. A mí me gustan esas palabras de Thomas Cranmer, aparecen en el libro de oración común como una oración en la iglesia de Inglaterra. Y esta oración es que nosotros no solamente oiremos la palabra de Dios, leyéndola también, marcándola y aprendiéndola, sino adentro, que podremos dirigirla, que podremos masticarla, que podremos meditar en ella, que llegará a ser parte de nosotros. Bueno, padres, espero que ustedes estén ayudando a sus hijos a aprender las escrituras. Ya a lo mejor sea convictador porque pues nosotros no estamos memorizando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios como ellos están haciendo, pero poner la fundación para nuestros jóvenes es súper importante. Estamos equipándolos para el futuro. Usted le está dando armadura para el futuro. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que lo que debemos estar haciendo nosotros es nuestro desafío, mi desafío a ustedes esta noche, estar poniendo la palabra de Dios, colocándola en su corazón, amándola, creciendo en ella y listo, preparado para usarla, aplicarla. Alguna persona dijo que la parte más importante de todo esto, esta palabra de Dios, la espada del Espíritu de la palabra de Dios, es entender lo que significa someterse a ella. En cierta forma es lo más difícil, ¿no? Es una cosa leerla, estudiarla, leer comentarios, escuchar predicaciones, memorizarla aún. Pero para poder someterse a ella esa es la arma, ¿no? Y por la gracia de Dios, Él la ha dado a nosotros. Es un arma poderosa, trátalo así. Bueno, déjame terminar al recordarles de un parte pequeño del progreso del peregrino. Yo he hablado de eso varias veces hace poco en nuestra serie, pero leemos de Cristiano en una gran batalla. Y Napoleón, viendo a su oportunidad, empezó a acercarse a Cristiano, luchando con él, y dio un golpe fuerte con esa. La espada de Cristiano salió de su mano y luego Napoleón dijo: estoy seguro ahora. Y con eso casi lo aplasta en el piso, que empezó a desesperarse de la vida de Cristiano y cómo Dios quiso a Napoleón preparando su último ataque para acabar con este buen hombre cristiano. Alcanzó con su mano, atrapado su espalda, diciendo: regocíjate no contra mi enemigo, aun caerme me lo voy a entrar nuevamente. Y con eso empujó con su espada y se retiró como alguien que se había recibido una herida mortal, y con sus alas de dragón salió volando, y Cristiano nunca volvió a verlo. Y su amigo, el gran corazón, quiso ver con más cuidado hacia su espada y dijo: sí, que un hombre tenga una de esas espadas, una arma para llevarlo, talento para usarlo, y puede atacar a un ángel. No tiene que temer. Si tiene que usarlo, si sabe cómo usarlo, nunca se va a oxidar, nunca puede cortar hasta hueso y alma y todo. Eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Que demos gracias esta noche por esto. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, para orar? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que estos dones, estas gracias que nos das a nosotros, no sean esos que tenemos que ascender al cielo para agarrar o para ir a las profundidades para encontrar, sino están cerca de nosotros, tan cerca como tú estás a nosotros. Y te damos gracias que has dado a nosotros esas páginas de este libro, esta palabra de Dios.
Señor, te damos gracias por las escrituras, santas escrituras que nos pueden hacer sabios para la salvación y pedimos, nuestro Padre, que serían para nosotros más dulces que el miel, más preciosos que el oro y plata, que por esta palabra nosotros podremos ser más sabios que nuestros maestros y más sabios que nuestros enemigos, y que tú, Señor, usarás a tu palabra en nuestras vidas para que estemos firmes. Oh Señor, ayúdanos a usar tu palabra que se ayuda a los demás. Queremos ser buenos soldados por ti, soldados quienes estén listos y preparados no solamente a defendernos a nosotros mismos, sino ser bendición uno al otro. Así, Señor, ayúdanos, enséñanos cómo usar tu palabra. Para el bien de los demás pedimos, Señor, que atesoremos a ella, guardando en nuestro corazón, porque habla de ti. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.